Ok, en la clase de hoy vamos a tener... Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo le va? Dígame. Perdón que le, perdón que le interrumpa, ingeniero, antes de que comience la clase. Lo que pasa es que por el deber que usted envió, hemos tenido algunos compañeros bastantes inconvenientes y en mi caso yo ni siquiera logré realizarle el deber, ¿Qué ya pasó? que la plataforma de Octave en mi máquina no sirve. No sé si nos puede, tal vez, o dar alguna clase asincrónica del funcionamiento de la plataforma esa, o nos podría ayudar aplazándonos la fecha del deber. Porque no es solo el malestar de mi parte, sino somos de algunos compañeros que no tenemos, no hemos hecho, no hemos realizado, o lo que hemos realizado no cumple las expectativas del deber que usted mandó. El resto Así es, está... Inge. Sí, Inge. Por ejemplo, a mí me tocó hacer a mano, Inge, porque realmente no sé cómo funciona y no hay tantos videos instructivos de Octave en lo que es YouTube ni nada de eso. Es que yo les había indicado que los videos de Una MATLAB les pregunta. sirve para Octave. Inge, mil disculpas. Dígame, Lo que estaba viendo más tutoriales es de Mat Laboratorio. MATLAB. Y ese programa es más estable, porque Octane se cuelga cada rato, tuve problemas que se colgaba, estaba haciendo algo de programación, una fórmula, y se colgaba y no se guardaba. Entonces sí pasamos full tiempo, o pasé full tiempo intentando. Entonces preferí hacerle a mano en Excel y subirle el archivo en Excel. No pude hacer más. Ahorita me descargué el programa Math y creo que la mayoría se estaba descargando ese, pero lo que sugiero y sugerimos todos, creo, es ocupar ese programa. Eh, a ver, mm, hay diferentes cosas que podemos hacerles. Primero, observaciones, ¿sí? Yo les había indicado que los mismos tutoriales de MATLAB les sirve para Octave, por un lado, así que no hay que buscar específicamente del programa Octave o algún video, porque sí, realmente hay muy poco, pero todo lo que encuentran de MATLAB les sirve. Yo les había indicado que el lenguaje de programación es el mismo, la compatibilidad es casi del 90%, es decir, lo que escribe para un lenguaje le sirve para el otro. Eh, eso indica que, o sea, yo les pedía en Octave porque es software libre. Sin embargo, si usted lo realiza en MATLAB, igual el código sigue siendo el mismo que en Octave. Se puede ejecutar un archivo en el otro. Es respecto a esa situación. Entonces, yo voy a... Verán. Vamos a... Ingeniero, y disculpe, Danilo Chorros le saluda de la ciudad de La Tacunga. ¿Cómo le va? De pronto quisiera, no sé si los compañeros también me apoyan, que por esta ocasión tenga alguna consideración especial y que no sea tan drástica la calificación. Eh, Ya. en tal caso, nosotros nos comprometemos a mejorar, porque también hay compañeros nuevos, tengo entendido, y, y con la clase de hoy igual, nosotros ya tendremos más claro cómo seguirlo desarrollando. Y justamente usted ya nos indica que también nos sirve los tutoriales de MATLAB. Claro, yo sí les dije Ah, eso. A ver, entonces nosotros en el grupo igual nos habíamos puesto de acuerdo, o sea, nuestro compromiso está para hacer el deber de la mejor manera. Pero esa consideración, no sé qué piensan los demás compañeros, ingeniero, queríamos pedirle con todo el respeto. sí, no se preocupe. No, más bien, sí, ya les voy a, Inge, dígame, Inge, mil disculpas, dije que tome la palabra. dígame. Eh, Muy buenas tardes a todos, compañeros. Con respecto a eso, Inge, estábamos hablando, ¿no?, incluso por interno con algunos compañeros del día de ayer. Y precisamente sí, Inge, existen tutoriales de MATLAB que sí son compatibles con Octave, pero hay un problema, Inge, que Octave nos pide una librería adicional
Ujú. pero a muchos nos daba un error, incluso copiando los mismos códigos. Entonces teníamos que desinstalar y volver a instalar, e incluso así no varía, Inge. Entonces, pero sí, sí es compatible, Inge, pero nos pedía ese requisito. Ya. Eso por Mm, acotar, Inge. Solo eso por sí, acotar. sí, no se preocupen. Les voy a dar una semana más para esa tarea y a esa tarea le vamos a sumar la tarea de hoy, ¿sí? Entonces Inge, vamos a tener más tiempo. Asimismo va a ser un solo ejercicio. Dígame. buenas tardes, Inge. Disculpe, los horarios de tutorías todavía no están subidos a la plataforma en el inicio en donde está el sílabus. Sí, Pensaba que esta semana iba a subir, por lo que pasa es que ahí se le puede preguntar también estos temas, por lo que así ahorita es. es horario de clases, entonces sí es medio complicado. Sí, en ese aspecto les pido disculpas, no he podido todavía subirles. He estado bastante ocupado, entonces el día de hoy yo ya les subo máximo hasta las 6 de la tarde, les subo ese horario, ¿sí? Sí, por favor. Entonces, Y el deber también, si nos puede subir, o sea, desde, tal vez si puede ser desde el lunes para tener ya toda una semana para elaborarle, Inge, porque, o sea, sí, lo que pasa es que nos cogió nuevo, porque nunca hemos usado el Octave. Yo usé un poco el MATLAB, pero muy poco en realidad. Y, o sea, todo casi se hacía calculadora científica, entonces, ese era el problema. Entonces, sí, algunos nos coge medios nuevos, aunque sea la programación en MATLAB. claro, Entonces sí es medio complicado sí, usar igual Optane o MATLAB, que es un programa bastante pesado y también de bajar y todo, porque yo sí tenía el instalador, pero no me funcionó el instalador y me tocó bajar otra vez, entonces fue medio complicado igual bajar el MATLAB. ya sí, no se preocupen. Por eso le indicaba, les voy a dar una semana más. Sin embargo, a esa semana le vamos a sumar un ejercicio adicional de los que hoy vamos a hacer en clase. Entonces, si se fijaron, realmente no era, digamos que desde el punto de vista del tema de la asignatura no era complicado, ¿verdad? Sobre todo, yo creo que la complicación era en el uso del lenguaje de programación. Entonces, en ese aspecto, este, fíjense, yo estaba solamente poniendo en YouTube tutoriales de MATLAB, miren todo lo que tenemos. Hay cursos completos y ya todo lo que les puedan utilizar. Ahora, sí hay algunas pequeñas diferencias entre los dos software, pero sin embargo, como les indicaba, realmente la programación en sí es la misma. Entonces, realmente si ustedes visualizan aquí los videotutoriales, pueden manejarlo sin dificultad cualquiera de los dos software, tanto MATLAB como Octave, desde ese punto de vista. Ahora, quizás la única diferencia es que alguien incluso me había escrito em, es necesario instalar algunos componentes adicionales en Octave, porque no todos vienen instalados de forma predeterminada. Y aquí es donde ustedes podían conseguir esos paquetes adicionales, ¿sí? Entonces, creo que les hacía falta, por ejemplo, el paquete Simbólico. Symbol. Ajá, Symbolic. sí, Symbolic, correcto. Eh, Sin embargo, es decir, podían descargarlo e instalarlo, ¿sí? Sin ningún problema en esta página. Entonces, El problema, Sí, dije, es que sí, salía un error, ese es sale el problema. errores, Inge. Sí, O sea, solo error y no nos Dije, deja a mí extraer. la octava versión que me descargué de ese Symbolic, recién ahí como que aceptó la instalación, antes no me dejaba. eh, lo que pasa que en algunas circunstancias sale como una especie de error, pero realmente sí se instala. Entonces, desde ese punto de vista sí es un poquito, digamos que hay que solucionar esos problemas. Bueno, Inge, eh, buenas tardes. dígame, Perdón, dígame, disculpe dígame. que le interrumpa. Le saluda Gabriela Silva. Verá, una consultita. En realidad sí fue un poco más que nada preocupante los compañeros en el deber. Es porque en realidad en mi caso me preocupa mucho. No sé si hay alguna evaluación. La evaluación va a ser en Optane, en MATLAB o tal vez solo en OG. Entonces, sí es un poco preocupante saber esto porque necesitamos mucho tiempo para ver tutoriales y todo, porque en mi caso en realidad es software nuevo que estaría estudiando. Entonces sí Ujú. quisiera, por favor, nos ayude aclarando esto. Tal vez es solo el tema de tareas que vamos a usar estos software o tal vez en alguna evaluación. Gracias. Ya, a ver, lo que pasa que, claro, tomando en cuenta que es un software nuevo, yo le estoy llevando despacio,
sea, por eso es que estamos empezando desde ahora y por eso les di un ejercicio nada más para que usen y cosas parecidas. La idea es que vayan incorporando a sus conocimientos el uso de este software, ¿sí? Realmente está planificado, digámoslo así, en la semana de evaluaciones, utilizar este software para realizar un proyecto. A mí me gustaría evaluarles de esta manera. Les había indicado que yo tengo, al menos hasta ahora, previsto dos formas de evaluar. Una, como usted dice, en hoja y otra en el software. Entonces, sin embargo, desde el punto de vista de la escritura en hoja, yo no, como no estoy presente, entonces no puedo ver quién copia, quién no, quién hace, quién no hace. Entonces, a mí me interesa más que todo la profundización de los temas. Inge, Entonces, sí, Inge, diga. una preguntita, disculpe la molestia de un Enrique le saludo. Sí sería bueno que usted nos evaluara en sea Octave o sea MATLAB, pero sí haríamos hincapié en que nos vaya indicando de mejor manera los pasos, cómo ingresar, porque en mi caso, a mí me salió la derivada, ¿Ya? a mí no me salía la recta tangente. La derivada se calculaba y al rato de quererle graficar, el Octave no le graficaba y el resto me graficaba normalmente. Entonces, Ya, creo que tenemos algunas falencias porque es primera vez que yo utilizo este software, falencias en programación. Entonces, ya. para mí sería mejor que nos haga evaluaciones y todo sea MATLAB o Octave, que ya también la vamos a descargar, quedamos de eso también, el descargar cualquiera de los dos, pero sí, ir paso a paso básicamente para comprenderle bien y irnos de la par y un poquito extendernos más en ese tema. Sí, lo que pasa que teóricamente para tiempo para el uso del software no tenemos, o sea, en la planificación solamente tenemos matemática. Desde ese punto de vista, no podemos dar una clase específica. Sin embargo, como les había indicado, podemos reunirnos en tutorías para tratar de solucionar alguna dificultad o dar alguna indicación de manera general. Incluso realmente queda de parte de ustedes la profundización en el software, ¿sí? Ok. Y por eso es que yo les envié esta tarea, precisamente para que ustedes vean la forma en cómo poder solucionar el problema. Entonces, fíjense, respecto a ello, en la parte de abajo nosotros tenemos la documentación y aquí nosotros podemos encontrar todo sobre el lenguaje de programación. Incluso si nos vamos a Help, me parece en documentación, aquí tenemos la posibilidad de descargarnos esta misma documentación en un solo archivo PDF, si se fijan, si le damos aquí, o de lo contrario nos abre un enlace para buscarlo en línea. ¿Sí? Por otro lado, también podemos venir acá, a esta de acá, poner, en caso de que ya sepamos más o menos cuál es la estructura, digamos, de la línea de programación, venir y visualizar qué es o cómo se utiliza cada uno de estos. Simplemente dando doble clic, aquí ya le avisa cómo utilizar. Ahora, como no sabemos todavía, digámoslo así, podemos buscar aquí también. Si aquí ponemos alguna situación, no sé, por ejemplo, vamos a ponerle plot y damos en buscar, se va a internet y le genera un sinnúmero de documentación. O sea, la idea de esto era precisamente que se adentren en el uso del software, ¿sí? Y por otro lado tenemos aquí que si usted le va extendiendo, puede hallar bastante documentación adicional. Por ejemplo, si nos vamos a matrices, fíjense, aquí tenemos mucha ayuda con matrices. Vamos a ver con variables, tipos de variables. Es decir, aquí usted tiene toda la forma de todas las estructuras de la programación, ¿sí? Tipos de datos y cosas similares. Además de eso, como les dije, los videotutoriales de MATLAB les sirve también. Bueno, sin embargo, como les acabo de indicar, lo que sí vamos a hacer es, vamos a darles una semana más, ¿sí? Entonces, Gracias, Inge.
En esta semana vamos a, ya de esta semana no pasa, voy a ponerles el enlace al día de tutorías en el que podamos reunirnos y ahí podemos solucionar alguna otra dificultad. Adicional a Inge, eso, vamos a dejarles hoy una tarea, dígame. mil disculpas, le saluda Denis Martínez, Inge. Verá, la situación, quisiera saber cuáles son los parámetros de este deber. Lo que en este momento yo le estaba haciendo es, saco la función, ¿de acuerdo? Le derivo y dentro de esa función, utilizando el div, ¿eso le tengo que graficar o puedo graficarle yo derivando un papel y ponerle en el Octave? Lo que ¿Cuál pasa es la indicación en sí que nosotros debemos presentar? Porque hay varias maneras. Yo puedo poner el plot, o sea, derivarle a mano, ponerle la función, derivo también a mano y las dos puedo graficarle. ya. Pero la situación que es lo que se complicó, pero en la parte es lo que quiero ingresarle la derivada y esa derivada que me da, yo tengo que graficar. O sea, porque ellos me dan un vector en el MATLAB, no me da una función. En MATLAB me da vectores, o sea, me da de todo ese sinnúmero de función que yo derivé, me va a dar un sinnúmero de vectores. Entonces, lo logré hacer, pero lo importante es, quiero saber si solo tenía que directo graficarle o tengo que graficarle con la derivada. Eso eso me confundí, por eso tampoco y los demás chicos también decían eso, Ya. que no sabían cuál mismo era la indicación, si graficarle. Ya. Entonces, Por más favor. el problema fue en la indicación. Bueno, en ese aspecto, En todo lo mismo. a ver, en ese aspecto habían dos cosas que teníamos que visualizar gráficamente, la curva y la recta tangente, ¿sí? Entonces, la recta tangente, mejor dicho, la tangente, la pendiente de la recta, se podía sacar con la derivada. Entonces, así era la tarea, ¿no? Usted tomaba su función. De esta hallaba la pendiente. ¿Cómo hallamos la pendiente? Derivando. Entonces, esa derivada debía realizarse con el software. Una vez que tiene la pendiente, usted tenía que sacar con la pendiente y un punto la ecuación de la recta tangente por cualquier punto. ¿Eso qué significa? Que si yo le daba diferentes valores, la misma ecuación tenía que generarme, digamos que, vamos a graficarle más o menos por aquí. A ver, ya les voy a indicar un poquito más. Disculpe, Inge, pero en el MATLAB, la gráfica de la derivada, o sea, que solo es la pendiente, ya de una me grafica, digamos, la recta, una recta infinita, pero en un punto que sea tangente a la curva. Claro que sí, correcto. Entonces, pero en el MATLAB, no sé, en el otro programa, ¿cómo? Porque, no sé. Disculpe que me interrumpa. O sea, nosotros mismos nos inventamos un número arbitrario para la recta tangente, porque yo también simplemente grafiqué la función y su derivada y como... Imagino que tocaba igualar las dos ecuaciones para que salga el punto, ¿no es cierto? Para que salga la ecuación de la recta tenía que igualar la derivada con la ecuación de la recta precisamente. Entonces, con la de la función, o sea, la ecuación de la función con la derivada. No. A ver, así tenemos. Para que me salga el punto y hacer con eso ¿cómo se llama? La ecuación de la recta con punto y tangente. Correcto, eso. Por eso pero tenía que igualar, o sea, la función, no. con la derivada. No. Con la derivada sí, no con la función. Por eso, pero ¿y cómo tendría que igualar? O sea, tendría para encontrar el punto. Es que el punto, usted en el video anterior dijo que podíamos nosotros escoger cualquier número. Cuando inició la clase, y usted nos dijo que puede dar x igual a 0 y eso reemplazo en mi función y saco mi pendiente. Y ahí saco mi y y le hago la ecuación de la recta. Eso es lo que yo vi en el video, en el programa que dio la anterior clase. A mí me tocó una función de x, o sea, Euler x, a la x sobre 1 menos de x, entonces ahí no podía coger ningún número aleatorio como el 10, póngase, porque no, la función ni la recta pasa por ese punto. Entonces de ley tenía que tal vez igualar el punto, o sea, igualar para sacar el punto y de ahí con la pendiente sacar ese punto, es lo que le hice, pero no sé, está bien. Ya, a ver, les indico, ¿no? Sí, por favor. Coger un número, o sea, puntos aleatorios, no me salía en mi función, o sea, en lo que me mandó a mí no salía. Ya, sí. Disculpe que le interrumpa también. Bueno, a mí también me tocó un ejercicio que es de Euler elevado a la raíz de 1 menos x. Ya. Y en ese caso se tiene que sacar el dominio en la que la gráfica va a aparecer. Correcto. Y ahí evaluar.
en los Correcto. puntos que esté dentro de ese dominio. Correcto, eso está correcto, así mismo. Sí, a ver, cada ejercicio era distinto y yo simplemente les puse, ¿sí? O sea, yo no verifiqué si era posible, si no era posible. Eso era correspondiente a cada uno de ustedes. Imagínense verificar 80 ejercicios uno por uno, eso era complicado, ¿correcto? Entonces, precisamente de esto se trataba. A ver, de manera general, para todos, esto es un razonamiento general, nosotros teníamos una función y que podía, digamos que la función era esta de aquí, ¿ok? Era esta de aquí. En esa función, o mejor dicho, de esta función se genera una nueva función hallando su derivada, ¿ya? Entonces, hallamos la derivada, que sabemos que para nosotros esa derivada es la pendiente de una línea recta, ¿ok? Entonces, si utilizamos esa pendiente y un punto, cualquiera, por eso la persona que me dijo que había visto el video, así fue. Si nosotros utilizamos cualquier punto, digamos que es AB, con esa tangente o esa pendiente y ese punto, podíamos hallar la ecuación de una recta, que era así, más o menos. Obviamente se encontraba tangente en este punto de aquí, que era, digamos que es justo este punto de acá. Entonces, como decía el otro compañero, si mi función solamente tomaba valores en este rango en ese rango de valores de X, fuera de ello no podía evaluarlo. Entonces, era simplemente eso. Matemáticamente, desde aquí hasta acá, les pedí utilizar Octave. Desde aquí hasta acá, teníamos obligadamente utilizar el procedimiento a mano. Pero una vez que ya teníamos hecho esto, la ecuación de la recta, teníamos que visualizarle acá. Y de esa manera ya se encontraba representada la función y la recta tangente. Yo le llamo en cualquier punto porque usted elegía el punto. Porque si yo le daba un punto y ese punto no estaba o no era parte del dominio, ya hubiésemos tenido otra dificultad u otro problema, ¿correcto? Entonces yo por eso les dije de forma abierta en cualquier punto, pero ustedes elegían ese punto. Incluso, de ser posible, yo puedo darle valores hallando una ecuación general a A y B, de manera que si yo le doy diferentes valores a A, digamos que le doy un valor, me genera esta pendiente o esa tangente. Le doy otros valores, me generaba otro por acá. Le da otros valores, me generaba otro por acá. De manera que esa sería la ecuación de la pendiente en cualquier punto. Entonces, ese era el ejercicio, así se describía el ejercicio. Entonces, no sé si hasta ahí ya Muchas estamos más gracias. claros. Sí, muchas gracias, Inge. Por mi Inge, y parte, sí. para ver en qué punto se corta con la función, ¿cómo le ve? Claro, no, lo que pasa es que usted ya haya esta pendiente, con esa pendiente haya una ecuación que pase por un punto genérico AB. Ese punto, digamos que usted lo toma, usted le puede tomar arbitrario en el rango en el cual se encuentra definida la función. Si usted le da, por ejemplo, este punto de aquí como X y este como Y, entonces va a pasar justo por este punto de aquí, tangente. Vamos a ver si quitamos todas esas gráficas. Así. Ahí. Como le decía, si a esto yo le doy como coordenadas este punto de aquí, A, y le doy B, entonces mi pendiente o mi tangente debía más o menos pasar así. Tangente, obviamente. Si yo le daba otros valores, si yo le doy esto como A y esto como B, entonces debía pasar tangente así, solita. Porque solamente al poner valor en A y en B y darle play, ya debería generarme esa recta. Tangente directamente por ahí. Porque ¿quién me está diciendo eso? Esta de aquí. La derivada me está dando ya la pendiente de esa recta. De manera que si yo le doy diferentes valores a A y B, la recta va a cambiar solita cambia. Y esa era la visualización de la función
y la recta tangente. Gracias, Inge. ¿Ya? Ahora sí, ¿más claros? ¿Todo bien? Sí, muchas gracias. ¿Ya? Inge. Una Dígame, preguntita también, dígame. perdón. Entonces, usted el de entrega nos va a aplazar un poquito y nos va a activar otro para el ejercicio que va a mandar ahora. Claro que sí, así Ya. es. Muchas gracias, Inge. Sí, no se preocupen de eso. ¿Ya? ¿Listo? Inge, una consulta. Dígame. Para subir el archivo solo permitía subir uno y ahora, o sea, como dice que hay que calcular la pendiente a mano, ¿le hacemos un comprimido y subimos o sea, el punto M y el cálculo a mano? No, lo que pasa es que como encabezado ustedes pueden incorporar el procedimiento en caso de ser posible. En caso de no ser posible, ahí sí, claro, habría que incorporarle un archivo más para que me puedan subir un, digamos, un PDF y el ejecutable. Ya, Inge, gracias. Sí, ustedes me avisan si de ser posible hacerle uno solo en el mismo script de programación, sería lo ideal. Mejor subirle a mano, digamos lo que se podría decir solo del punto pendiente y de ahí el resto, digamos, el ejecutable, sí, lo que toque pasarle en punto M. Ya, bueno, no hay problema. Ya yo ya les habilito entonces para que se pueda subir dos archivos. Listo, díganme. ¿Ya alguna otra duda, alguna otra inquietud? Entonces, si no hay más dificultades, vamos a empezar. El tema de la clase de hoy se corresponde a las integrales. Es decir, entramos ya en el cálculo integral. Hasta las derivadas, en cambio, se les denomina o se le conoce como cálculo diferencial. Nosotros a las integrales, en cambio, le conocemos como cálculo integral, ¿correcto? Ahora, ¿de qué se trata el cálculo integral? Vamos a dar una pequeña introducción, mejor dicho, los objetivos de la clase son precisamente poder observar cuál es el comportamiento o de dónde sale el cálculo integral, por qué y a qué se debe, cuál es el significado, y además solucionar algún tipo de ejercicio básico, algún tipo de ejercicio de integrales inmediatas, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito de conceptos de qué se trata. Entonces, primero que todo, en la clase anterior nosotros vimos la derivada y veíamos que el significado de la palabra derivada era dicha porque se derivaba, es decir, salía una nueva función a partir de otra. Es decir, una de ellas derivaba a la otra función, por eso se llamaba derivadas. Ahora, en cambio, tenemos integrales, lo cual para nosotros se le puede entender como un sinónimo de una suma, ¿ok? En el caso de las derivadas, al inicio nosotros hallábamos los límites y cuando el límite era muy pequeñito, cuando una variable tendía a cero, es decir, los valores siempre se hacían más pequeñitos, entonces se cambiaba la denominación a derivada, ¿correcto? Aquí sucede algo similar. En el mundo grande, en el mundo en el que nosotros hemos trabajado hasta ahora, en las matemáticas que nos correspondían hasta ahora, todos los procedimientos son, digamos que con valores numéricos grandes y por eso es que para nosotros se denominan sumas, ¿sí? Ya vamos a ver de qué estamos hablando, de qué suma estamos hablando. Sin embargo, asimismo, cuando estamos hablando de elementos muy pequeños, cuando estamos hablando de que se van a sumar elementos muy pequeñitos, entonces estamos hablando de integrales, ¿correcto? En eso hay que tener bastante claro por qué la palabra. Más que todo porque ahí se encuentra la razón, la razón del proceder en la matemática, ¿sí? Depende de eso lo que vamos a hacer en lo posterior. Por lo tanto, hay que entender por qué se denominan tanto derivadas y en esta clase por qué se denominan integrales. Entonces, vamos con una
pequeña introducción. Es decir, vamos a verificar de dónde viene el procedimiento, digámoslo así. La introducción se refiere a lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros estamos en un camión, ¿sí? En un carro, en un automóvil, y tenemos una cierta velocidad? Entonces, imagine que nosotros tenemos una velocidad respecto al tiempo, por lo tanto, acá tenemos el tiempo. Si nosotros vamos variando nuestra velocidad, a partir de que estamos en reposo, no nos movemos, estaríamos empezando en el origen de coordenadas. A medida que crece la velocidad, usted acelera, crece la velocidad, y en algún momento usted va a mantener una velocidad constante, ¿correcto? Ese es uno de los casos que se pueden dar. Es decir, obviamente podemos tener cualquier tipo de comportamiento, ¿no? Empezó a moverse, pasó un tiempo nada más en el que se mantuvo con una velocidad constante, después frenó, paró a recoger un amigo, un paquete o lo que sea, otra vez aceleró, se mantuvo, es decir, el comportamiento puede ser muy variado. Sin embargo, lo que nos interesa es este comportamiento. ¿Qué pasa cuando nosotros en el instante en el que tenemos, vamos a hacerle más, ¿qué sucede en el instante en el que la velocidad es constante? Esto es lo que nos interesa a nosotros. Si hacemos, si verificamos dónde corta, recuerden, los garabatos son por mi falta de precisión, me disculpen. Digamos que nos mantenemos en 50 kilómetros por hora. ¿Ok? En ese instante en el que se mantuvo la velocidad constante. Entonces, fíjense, si nosotros queremos hallar esto, queremos hallar el área de toda esta gráfica, es decir, queremos hallar el área que se encuentra bajo el comportamiento de la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos indicar? Si me está diciendo que tenemos 50 kilómetros por hora, entonces imaginemos que esto duró un tiempo de 1 hora. Por lo cual, matemáticamente, el área sería hallada como base por altura. ¿Ok? Así se denotaba anteriormente. Entonces, en nuestro caso, la base, 1 hora. ¿Cuánto vale todo esto? 1 hora, ¿correcto? ¿Y la altura cuánto vale? 50 kilómetros. 50. Esto es así. Por 50 kilómetros por hora. Eliminamos esto y se nos hace muy facilito hallar el área. ¿Cuánto es el área? 50 kilómetros. Aunque esto parece básico, parece muy intuitivo, realmente esta es la base del concepto que nosotros tenemos para el uso de las integrales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos facilita nosotros podemos utilizar esta misma idea cuando las señales no son de tipo constantes. Es decir, voy a irme a la siguiente página. Es decir, si ahora en vez de tener una señal constante, ahora tengo una variable, o mejor dicho, tengo una curva, entonces, ¿cómo calculo el área que se encuentra bajo la curva esta? ¿Sí? Nuevamente. Aquí se nos hizo facilito hallar el área que se encontraba bajo la curva porque la función que es esta de aquí, la función que es esta es una f en t, digámoslo así,
era constante, es simplemente horizontal, por lo tanto se nos hacía facilito hallar el área. ¿Qué sucede entonces con esta gráfica, con esta función? Digamos que ahora queremos hallarle el área bajo la curva de la sección o del tiempo de análisis entre que usted estaba en reposo hasta que se llegó a la velocidad constante. ¿Qué pasó en ese instante en el que usted incrementó la velocidad? En el instante en el que aceleró. ¿Cómo podemos hacer? Entonces, aquí realmente tenemos o nos enfrentamos a un problema. Por ejemplo, si yo quiero hallar el área, vamos a decir que solamente quiero hallarle el área entre dos puntos, entre A y B. Aquí nosotros tenemos X y aquí nosotros tenemos F en X. ¿Ok? Fíjense, yo solamente quiero hallar este instante de aquí. ¿Ok? Como no es una forma regular, se nos complica de la siguiente forma. ¿Cómo pudiéramos hallar aquí el área? Simplemente haciendo una aproximación. Imaginemos que yo desde aquí voy a generar un cuadrito. ¿Ok? O mejor dicho, bueno, podemos hacerlo así. Ahora, a partir de esto, puedo generar otro por acá. Un rectángulo. En el que sabemos que la forma de hallar el área es simple, ¿no? Base por altura. Como son formas regulares, podemos hallarle aquí un área, podemos hallar el área de esto, podemos hallar el área de esta sección, y de esa manera nosotros podemos hacer un sinnúmero de recuadros o rectángulos. Y con ello, sacamos el área de esto, sumamos esas tres áreas y ya tendríamos un área bajo la curva aproximada, ¿sí? ¿Por qué es aproximada? Porque, si se fijaron, nos sobra todavía un espacio en el que no se está tomando en cuenta. Es decir, esto de aquí, esto de acá y esto de acá se está quedando por fuera. Por lo tanto, la aproximación es muy básica. ¿Cuál es la idea entonces para poder aproximarle mucho más? Hacer esas divisiones mucho más cercanas. Entonces, si tenemos esto, queremos hallar el área entre A y B. Entonces, mi aproximación será mucho mejor si yo voy haciendo estas divisiones mucho más pequeñas. Entonces, imagine que yo hago esto de aquí. Hasta aquí. Pero ahora hago otra más acá, con la misma abertura. Estiramos esto, hacemos nuevamente con la misma abertura. Etcétera, etcétera. Sí está entendido, ¿verdad? La aproximación será mucho mejor porque los espacios que nos quedan sobrantes van a ser mucho más pequeños. Entonces, el área que nosotros estemos hallando bajo esa curva va a ser mucho más aproximada a la real. Entonces, hallemos entonces cuáles son las componentes. Vamos a visualizarle acá de mejor manera. Vamos a hacer o vamos a hallar la base para cada una de esas subdivisiones, ya que son formas regulares, podemos sacar la base de la siguiente manera. En esto de aquí, ¿cómo podemos hallar la longitud de la base? Recuerden que A y B son conocidos. ¿Cómo hallamos esa longitud? Restando entre B y A. Ya, restando, ¿y qué más? Si restamos entre B y A, lo único que obtenemos es esta distancia de aquí, es esta distancia.
Si esa distancia dividimos para 2, entonces tendríamos 2 recuadritos adicionales. Dividiendo para el número de cuadritos divididos. Exacto, ¿sí? Entonces, así de simple. La base para nosotros es B menos A sobre N, ¿correcto? N es el número de divisiones que tiene la sección A y B donde queremos hallar el área. Y ahora la altura, en cambio, es lo mismo que hemos estado hablando hasta ahora. Si yo estoy haciendo estas divisiones, a cada una de las divisiones le corresponde su propia F. Disculpe, Inge, ¿la Dígame. N qué era? El número de divisiones en el intervalo A y B. Gracias. Entonces, fíjense, con cada división nosotros vamos a tener una F en X que le corresponde. Por lo tanto, a cada una de ellas vamos a llamarle F, por ejemplo, aquí le vamos a llamar F en X 1. Sí, no se ve, pero es 1, ¿no? En la segunda división vamos a tener una F en X sub 2. Y así sucesivamente. Si tenemos n divisiones, tendremos nf en x. Para no confundir las terminologías, vamos a decir que el valor máximo, el punto, el que va a corresponder a las n divisiones, para nosotros será f en x sub i. Si estamos claros a qué se debe esa i. Entonces, fíjense, el primero No, era... es ahí, no sé de dónde le sacan. Aquí, justo, a ver, aquí vamos a verla. En esta primera división teníamos una x sub 1. En esta segunda división es una f en x sub 2. Como tenemos n subdivisiones, es decir, acá, en la enésima subdivisión vamos a tener una enésima f en x correspondiente. Para no confundir, nada más para no poner x sub n, en vez de la n colocamos el sub i. Pero estamos hablando del iésimo f en x correspondiente. ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? Sí, gracias. ¿Listo? Entonces, para nosotros, la altura es precisamente esa f en x sub i. Y por lo tanto, ¿cómo hallamos esa área? Sumando cada una de las áreas que tengan cada una de las divisiones. ¿Sí? Entonces, de esto, tenemos que el área va a ser igual una aproximación, yo le voy a llamar así, una aproximación al área, porque aquí hicimos una aproximación, acá hicimos otra aproximación. Mientras más pequeños sean los elementos, vamos a aproximarnos más, ¿sí? Mientras más pequeñas sean las divisiones. Pero nunca vamos a hallar realmente el área real bajo la curva. Siempre tendremos algún tipo de faltante que se va a encontrar en esas partes más pequeñas. Entonces, por ahora, decimos que esa aproximación del área es una aproximación de la sumatoria de cada uno de las áreas de los recuadritos. Entonces, decimos que es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la base, para nosotros la base era el b menos a sobre n. ¿Cómo le llamamos a esto nosotros? A una separación. Si incluso esto para nosotros puede llamarse un delta X. Fíjense, un delta X es un incremento de los valores en X por cada una de las divisiones, ¿correcto? Por lo tanto, tenemos un delta X por f en X sub i. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? Inge. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas hasta ahí?
Bien. ¿Cómo podemos llegar a obtener el área real? Es decir, yo me quiero quitar esto de aquí. No quiero que mi área calculada sea solamente una aproximación. Quiero llegar a obtener el área real. ¿Cómo hacemos eso? El área real puedo decir que es igual al límite cuando n tiende al infinito. ¿Qué era n? El incremento de las divisiones. El número de divisiones. El número de divisiones. Número de divisiones. Correcto. Por lo tanto, si al número de divisiones le hago infinito, significa que en algún instante, cada punto, cada línea, cada recuadrito que graficamos, prácticamente va a ser una línea completa. Por lo tanto, línea tras línea, no va a haber espacio para los faltantes que nos quedaba por aquí. ¿Sí? Estos faltantes de aquí ya no van a tener cabida, porque si hallamos el límite al número de divisiones, es decir, vamos a hacer tan cerca las divisiones que prácticamente vamos a tener una línea tras otra. Entonces, si hallamos el límite cuando n tiende a infinito de esa expresión matemática, de la sumatoria cuando i desde i igual a 1 hasta n, del delta x por f en x sub i, entonces, y solo entonces, se intercambia la nomenclatura y ahora podemos decir que ese límite, si existe, recuerden que existe una predefinición de límite, si ese límite existe, y vamos a suponer que existe, entonces esa sumatoria cambia por un símbolo muy similar, que es esto. La función se mantiene y ese delta x, recuerden que el delta es la representación de espacios muy pequeños, pero cuando estamos llevando al límite, esos pequeños espacios se hacen mucho más pequeños todavía. Cuando eso sucede, se intercambia el delta x por este delta x. Y por lo tanto, esto para nosotros se denomina integral. ¿Sí? Esto es el concepto, o de ahí sale la integral. ¿Y cómo se lee? La integral de una función f en x por el diferencial de x. Ahora, esto para nosotros es una nomenclatura. Fíjense, es decir, algunas, y sobre todo a mí me ha pasado, siempre quise saber qué significaba este delta x. ¿Sí? Ahorita acabamos de ver que viene desde acá. Lo que realmente nos está diciendo es que las n divisiones nos generan unos espacios de separación entre línea y línea de las divisiones muy pequeñas, ¿correcto? Por lo tanto, la sumatoria de todas esas pequeñas partes están hechas bajo la curva de la función f en x. Eso es lo que nosotros debemos entender con la integral. ¿Ok? Ahora, obviamente esa integral, fíjense, nosotros la hallamos en un intervalo. Fíjense, nosotros hallamos un intervalo y a partir de ese intervalo es lo que nosotros hallamos este concepto. Por lo tanto, ese intervalo tiene que mantenerse todavía. ¿Y dónde se encuentra? Justo aquí. Aquí me dice desde A hasta B. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Listo. A esto se le denomina, sobre todo, integral definida. Se le denomina definida porque se encuentra
bajo los límites, digamos que, bajo el intervalo A y B, como se visualiza en la pantalla de ustedes. Si no tenemos esos límites, si no tenemos ese intervalo, entonces será integral indefinida o no definida, ¿correcto? Ahora, a partir de esto, nosotros podemos hallar las integrales de la siguiente manera. Espérenme, alguien creo que tiene alguna pregunta, alguna duda. Ah, no. Ok, no era con el tema. En muchas de las ocasiones, o mejor dicho, antes de pasar, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Déjenme ver, no, todavía. En muchas ocasiones, el resultado, recuerden que como estamos hallando área bajo la curva, el resultado de esta integral que acabamos de encontrar tiene que ser un número, ¿sí? Es siempre un número. Es decir, las integrales definidas siempre me proporcionan como resultado un número, porque estamos hallando áreas bajo la curva. Sin embargo, al igual que en las derivadas, acuérdense, cuando ya tenemos expresiones mucho más complejas, entonces, en otras circunstancias, si los resultados, en cambio, no son números, sino que son otras funciones, entonces estamos dentro de las integrales no definidas o indefinidas. Es decir, ¿en qué es lo que estamos hablando? Si inicialmente queríamos hallar el área bajo esta curva, todo esto, ¿ok? Y me daba un numerito, por ejemplo, si estamos hallando de un ejemplo similar al anterior, digamos que esto me daba 50 kilómetros. ¿Ok? Ese es el resultado de hallar el área bajo la curva utilizando la integral. Pero si ahora, en vez de darme ese numerito, se puede generar de este resultado interno otra función, vamos a llamarle con una letra mayúscula, es otra función, f en x, entonces, vamos a escribirlo aquí. Si f en x, que era inicialmente para nosotros el área, y ese f en x se generaba a partir de una integral de una inicial función f en x, ¿ok? Entonces, aquí creo que no debería estar esto. Entonces, el área total se halla evaluando la función en B menos la función en A. Ya vamos a ver de qué se trata, pero inicialmente ese sería el procedimiento. Nuevamente, esta función, esto no hay que olvidarse, no hay que confundirse, por favor. Esta nueva función es una función generada después de hallar la integral, ¿correcto? Es decir, cuando hallo la integral y no me da un número, tiene que darme una función. Y esa función sería esta de aquí. Pero a partir de esa función, para poder hallar el área, simplemente es tomar esa función, esa nueva función, y evaluarles en los puntos extremos de la integral, que sería A y B. Y con ello nosotros obtenemos el área total de esa curva o de la función f en x. ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Más aprendo en YouTube.
Dígame. Entonces, dígame. ¿Todo bien? Ok. A esta función encontrada se le denomina función primitiva o solamente primitiva, ¿sí? ¿Primitiva de quién? ¿O por qué es primitiva? Porque es anterior a alguien, anterior a que se genere alguien más. Es decir, antes de que yo pudiera tener esta función, existía esta de acá. En otras palabras, de esta función f mayúscula en x, se generó esta de acá. ¿Eso qué significa? Que podemos hallarle una derivada para poder llegar a la función previa. ¿Sí? ¿Sí estamos? Es decir, si a esta función yo le hallo la derivada, entonces yo podré obtener esta función de acá. Por lo tanto, a partir de ello, la derivada y la integral son operaciones contrarias, se puede decir, inversas, ¿correcto? ¿Preguntas, dudas? Ninguna, profe. ¿Todo claro? Inge, la inversa era la de la función después de que sale la integral. Después de que sale la integral. Es decir, esta de aquí es la generada, la nueva función generada después de hallar la integral, y esa se denomina primitiva. De manera que, de manera que a esa primitiva la derivamos y volvemos a obtener la función original. Ya, listo. Gracias, Inge. ¿Listo? Y de ahí que, como dije, la derivada y la integral son operaciones que hacen lo contrario. Es decir, si la derivada me daba una nueva función, ahora a esa función, si la integro, regreso a la anterior. Y de la misma manera, al revés. Si primero integraba y hallaba una nueva función, a esa nueva función la derivo y regreso nuevamente a la inicial. ¿Ok? Entre las dos se pueden hacer ese juego. Listo. Entonces, Dije, una consulta, dígame, ¿de dónde salía la primitiva? ¿de dónde sale la primitiva? La primitiva sale de hacer este procedimiento, de integrar la función original en un intervalo A y B. De ahí sale. Ejemplo, ya vamos a ver ejemplo. Gracias. ¿Ya? Creo que, déjenme ver un ratito. ¿Alguien está comiendo? ¿Alguien está bañándose? Señor Juanjo, pon atención a la clase. De acuerdo a esto, nosotros tenemos, es decir, el trabajo en el que se resume con las integrales es hallar la función primitiva, ¿correcto? Es decir, la dificultad se encuentra en que nosotros vayamos a hallar la función primitiva que generó la función en la cual nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a hacer este primer ejemplo. Dada la función f en x igual a x, ¿correcto? Hallar la función primitiva.
Es decir, derivar. En pocas palabras, derivar. Perdón, integrar, ¿sí? Hallar la función primitiva, que es nuestra f mayúscula. ¿Cómo entonces la función primitiva se halla integrando esa función que sería x de x? Recuerden, ese dx siempre se va a escribir ahí, porque es parte de la nomenclatura de la integral. Ahora, aquí no tenemos un intervalo, pero podríamos tenerlo. Si no lo tenemos, ya vamos a ver qué sucede. ¿Ok? ¿Cuál es la forma, o vamos a verle de una manera rápida, esa integral? ¿Cómo hallamos esa primitiva? Simplemente dice lo siguiente. El resultado de integrar x es igual a x al cuadrado sobre 2. Y ya tenemos nosotros la primitiva de x. Esa es nuestra función primitiva, ¿ok? Ahora, si queremos hallar el área bajo la curva, fíjense, esta función x nos da esto. Si a x le doy 1, entonces f en x es 1. Si a x le doy 2, f de x es igual a 2. ¿De qué es lo que estamos hablando? De esta gráfica de aquí, a 45 grados. No le puedo hallar el área bajo la curva si no tengo una referencia, es decir, esto va desde menos infinito hasta más infinito. Si quiero hallarle el área bajo la curva, debo especificar cuál es el intervalo. Digamos que yo quiero hallarle el área bajo la curva desde 2 hasta 4. Quiero esto de acá. ¿Ok? Esta función, dígame. Una preguntita, ¿de dónde le sacó x cuadrado sobre 2? Ya vamos a ver. No, hasta ahorita lo que me interesa es el procedimiento. Ya le vamos a ver de dónde sale, ¿sí? Gracias, Dick. Ya. Esta f en x es esta de aquí. La primitiva me representa a la función que se encuentra dentro de todo este espacio de aquí. Es decir, todo lo que para mí debería representar el área está representado no como un número, está representada como una función. Sin embargo, cuando hallamos el área, no necesito una función, necesito un área, un número. Y por lo tanto tenemos que evaluar en ese, entre los puntos 2 y 4. ¿Qué significa eso? Como decía, que el área, justo lo que tenemos acá, el área total, es decir, el área ya final, se halla evaluando la primitiva en el punto más extremo menos la evaluación en el punto más cercano. Entonces, vamos a hacer eso. Para nosotros, esa área sería lo siguiente. La primitiva, que es igual a x cuadrado sobre 2, evaluado en 4. ¿Cuánto sería eso? Vamos a hacerlo acá. Evaluado en 4 sería 4 al cuadrado sobre 2. Acá me dice además menos la primitiva evaluada en 2. Entonces significa que sería 2 al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Esto dejémoslo en un ladito. Y por lo tanto, fíjense, yo ya tengo el área real. ¿Sí? Aquí ya numéricamente ya me da un resultado. ¿Cuánto sería? 6. 2. No, 6. Sí, yo estoy mal, acá estoy mal, perdón. Sí, 6. Aquí es 8, ¿correcto? Listo, gracias. Entonces, si se fijan, podemos hallar de esa forma el área numérica bajo la curva, ¿ok? Eso es lo que matemáticamente acabamos de indicar. Entonces, ya sabemos de qué se trata esto.
ya sabemos de qué se trata esto. Ahora el problema es justo lo que preguntaba el compañero. ¿De dónde sale esto de acá? Fíjense cómo yo sé que esta nueva función x cuadrado sobre 2 era la primitiva. ¿De dónde yo me inventé? De lo siguiente. Como yo sé que la integral es contraria o es una operación contraria a la derivada, entonces verifico. Si yo quiero derivar x cuadrado, vamos a derivar. Derivada respecto a x de x cuadrado sobre 2, ¿cuánto me da? Baja la potencia, disminuye en 1 la variable x y este sería mi resultado. Elimino esto y ¿cuánto fue? X. ¿Ok? Llegué nuevamente a la función original o a la función que teníamos acá. Entonces, por eso yo sé que x cuadrado sobre 2 era la primitiva de la función x. ¿Sí? Para mayor facilidad, vamos a visualizar lo siguiente. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? No, dije. Ya. Déjenme un ratito. Hice una Entonces, pregunta. dígame. El x al cuadrado, ¿de dónde salió? Pero en lo que derivó, en la siguiente que derivó, es 2x sobre 2. Y en la que usted está indicando es x al cuadrado. No sé si me hago entender. Ya le veo. No, no le entiendo, pero vamos a verle. A ver, ¿qué pasó? Aquí, justo, sí, es x ¿Ya? al cuadrado y en lo que usted derivó para sacar la función primitiva era 2x. No, lo que pasa es que estamos derivando esta de aquí. Derivando el 2 de la potencia baja. ¿Es eso? Ok, ya le entendí. Gracias, Exacto. profe. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, de una manera mucho más sencilla, simplemente podemos trabajar con una tabla, igualito que en las derivadas. Es mejor utilizar las tablas para poder hallar directamente las integrales. Por eso es que se denominan integrales inmediatas, porque su resultado es directamente con una tabla, ¿sí? Ahora, fíjense aquí nosotros tenemos esto de aquí, una C. Eso es lo que me interesa de esta situación. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es eso? Es lo siguiente. Fíjense qué es lo que sucede en el siguiente ejemplo. Veamos si me sale. Hallemos la primitiva de la función 2x. Déjenme ver, no. Déjenme ver, voy a ver cómo. Disculpe si pueden apagar los micrófonos, se escucha. Perdón, era mi micrófono.
Vamos a ver cómo me explico en esta situación. Ya, vamos a hacer esto. Fíjense, imaginemos que queremos hacer el procedimiento de verificar si nuestra primitiva es correcta, ¿correcto? Es decir, si yo tengo una función que es igual a x al cuadrado y la derivo, es decir, imaginemos que esta es nuestra primitiva, ¿sí? Vamos a imaginar que de alguna manera llegamos a esta primitiva, f en x igual a x cuadrado. Y queremos verificar si la función original era la correspondiente a la que nos habían dado. Entonces, con el procedimiento de derivar, nosotros podemos hacer eso, ¿sí? Es decir, queremos hallar cuál es la función y derivando, esto sería 2x, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede si ahora yo de alguna manera tenía esta función primitiva, pero sumado 2? ¿Cuál sería la función original? Es decir, hallando nuevamente la función al derivar, me queda nuevamente 2x. Si ahora en vez de ser 2, era 50, ¿cuál es la derivada? Nuevamente hallamos que la derivada o la función original debería ser igual a 2x. Entonces, esto, si se fijan, prácticamente no tiene ninguna influencia cuando nosotros estamos haciendo este procedimiento de llegar a las funciones originales mediante la primitiva, lo cual indica que una primitiva puede corresponderle a un conjunto de funciones originales. ¿Estamos claros? Por eso es que en las integrales, en el resultado de las integrales, a esto de aquí se le denomina o se le incorpora siempre un más c, es decir, más una constante, cualquiera que sea la constante. Por lo tanto, no va a tener ninguna diferencia el valor que tenga esa constante. Siempre esa primitiva generará un conjunto de funciones. ¿Ok? Y a eso se debe esto de aquí. Fíjense, cuando nosotros queremos hallarle una derivada solamente de una constante, aquí tenemos una constante, ¿no? ¿Qué constante existe aquí? 1. El 1, correcto. Integral de una constante siempre va a ser igual a la variable x respecto a la cual nosotros estamos integrando. Y más una nueva constante, cualquier constante. Si ahora la función de la integral es x, entonces el resultado, justo lo que habíamos hecho anteriormente, es x cuadrado sobre 2 más una constante. Si ahora tenemos una potencia, entonces ya se va complicando un poquito más. El procedimiento contrario a la división en potencias era baja la potencia y disminuye uno el exponente. Aquí, en cambio, sube la potencia, es decir, la potencia se suma uno más y eso se divide, ¿correcto? Es lo mismo que acá, solo que aquí cuando es una función, ¿sí? Y así sucesivamente el resto de integrales. Ahora, aquí nosotros tenemos propiedades de las integrales, igual que las propiedades en las derivadas. Acuérdense, ¿cuáles son las propiedades en las derivadas? La suma de funciones, resta de funciones, multiplicación y coeficiente de funciones. Esas eran propiedades en las derivadas. Aquí también tenemos propiedades en las integrales, solo que las propiedades para las integrales solamente corresponden a la suma, a la resta, a la integral de una función dentro de otra función, ¿sí?
y a la integral definida. Definida en un intervalo. No existen más propiedades. Por lo tanto, aquí no existe integral de una división, de un cociente, no existe integral de una multiplicación, solamente suma y resta y función sobre otra función, bajo otra función. ¿Ok? Y vamos a ir haciendo uno que otro ejemplo, uno que otro ejercicio. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? No les pude subir este archivo, pero pueden encontrarlo en internet. Búsquenle rapidito tabla de integrales y eso sale lo que usted quiera. Y vamos a hacer el tiempo que nos queda unos pequeños ejemplos. Bien, entonces, ejercicios. Vayan copiando en sus cuadernitos y vayan haciendo conmigo, por favor. Dada la función f en x, x cubo más 3, halle la primitiva. En pocas palabras, halle la integral. Esto me dice la primitiva es igual a la integral de x cubo más 3 de x, ¿correcto? Vamos a ir desarrollando. Como sí existen propiedades para la suma y resta, entonces podemos decir que, revisen por favor si tienen a la mano, cuál es la propiedad para la suma y resta. Es muy similar a la derivada, ¿correcto? La integral se puede separar en cada uno de sus términos sumandos. Entonces tendríamos que es igual a la integral de x cubo por dx más la integral de 3 de x. Así dice la propiedad. Aquí ya vimos qué es lo que hay que hacer. ¿Cuál sería la resolución de esta primera integral? X4 sobre 4. Correcto. 4 sobre 4 más la resolución de la segunda integral. 3x. 3x. Correcto. Y ya tenemos. AC. Esto sería la primitiva más una constante, más C. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas con el resto? Inge, una pregunta. ¿El más C siempre va a ser obligatorio ponerle en casi Sí, todas? Claro que sí, siempre. Aunque en la práctica no se coloca, o sea, cuando estamos haciendo ejercicios no se coloca, usted tiene que saber que se encuentra ahí, ¿sí? Es como el 1. En muchas circunstancias no aparece, pero sabemos que está ahí. Asimismo es este C. Aunque no se coloque, usted tiene que saber que hay un más C ahí. En algunas operaciones dentro de la carrera, en telecomunicaciones, esa C toma importancia, ¿sí? Sin embargo, como le indico, aunque no se coloque, hay que tomar en cuenta que se encuentra ahí, nada más. Ajá. Listo, gracias. ¿Ya? ¿El resto, alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Siguiente ejemplo, entonces.
Asimismo, dada la función, entonces, x más 2 sobre 3, halle su correspondiente primitiva. Trate de hacerlo, por favor. Soluciónelo. X cuadrado sobre 6 más 2x sobre 3. Ya. X cuadrado sobre 6 me dijo, ¿ya? Sí. Más 2 tercios de x. Más c. Ya. ¿El resto? Si les da, no les da. Soluciónenlo, por favor. Sí, eso sale. Sí, lo mismo. Chévere, ¿todo bien? ¿El resto? Que podría resolverlo. Ya, vamos a resolverlo. ¿Cuál fue el procedimiento seguido? Voy a... Vamos a hacerlo. Uno de los, digámoslo que quizás haya diferentes maneras, ¿no? Lo que podemos hacer es separar. Más 2 tercios. Fíjense, se hace mucho más sencillo, ¿correcto? Ahora, aquí estaríamos con una integral. Es x al cuadrado. Ah, no, es x. Integral, ¿correcto? Así es. Ya, las constantes pueden salir fuera de la integral, ¿correcto? Por lo tanto, aquí decimos que es 1/3 de la integral de x más, recuerden no olvidarse escribir el diferencial x, más la integral de 2 tercios de x. Si hacemos la misma observación, podemos sacarle fuera el 2 tercios. Por lo tanto, podría decir que es igual a 2 tercios de la integral de x. ¿Sí estamos claros? Entonces, esto es igual a 1/3. La integral de x, ¿cuánto era? X cuadrado sobre 2. Más los 2 tercios. La integral de una constante era x nada más. Por lo tanto, al hacer esas operaciones tendríamos x cuadrado sobre 6 más 2x sobre 3. Más c. Ok, listo. Más c, más la constante. ¿Preguntas, dudas? ¿El resto? La cuestión es, ¿y ahí cómo se realiza en Octave? Igualito que como encontrar una función de programación que le saca directamente la derivada, también existe una función que le halla directamente la integral. Y además, lo bueno del software es que les entrega así, tal como nosotros podemos visualizarlo. Así nos entrega. Disculpe, tal vez podría hacer ese ejercicio mismo en Octave. Ese es trabajo de ustedes. Para tener un ejemplo, Inge, para poder nosotros hacer. Déjenme ver. Ya vamos a hacerle, ¿sí? Ya le vamos a hacer. Gracias, Inge. Ya, pero necesitamos hacerle... No, creo que ya no alcanzamos, ya nos falta solamente 15 minutitos. Inge, entonces podría subir una clase asincrónica demostrando en un video para nosotros poder guiarnos ahí. ¿De la derivada, de la integral?
o sea, en el octave, sería este ejercicio mismo. Derivada integral. Ya, chévere. Chévere, no hay Sí, problema. las derivadas e integrales, una clase sincrónica demostrándonos Una a una. Ya, no hay ajá, el problema. uso y funcionamiento de ambas. Ya, listo, no hay Gracias, problema. Inge. Ya, Muchas gracias, Inge. ya de Gracias, nada. Inge. Vamos a hacerles más ejercicios. Lo que me interesa por hoy es entenderle el procedimiento de la integral. Entonces, vamos con otro ejemplo, por favor. Traten de solucionarlo. Halle la primitiva de la función 2x cubo menos 7 más x. Solucionenlo, por favor. Díganme cómo les fue. 2x al cubo sobre 3 más 7 logaritmo natural de x. 2/3 de x al cubo menos 7 logaritmo natural de x más c. Ya. Gracias. ¿El resto? ¿Llegaron hasta ahí? No, Inge. Hágale, Inge, por favor, no sale. ¿Problemas, dificultades? Inge, yo Entonces, tengo 2/3 de x cubo más 7 sobre 2x cuadrado. Menos sería, ¿no? Así. Ya, vamos a verle. Llevando un procedimiento similar, es decir, lo ideal es separarle esa expresión en algo más sencillo. Entonces, fíjense, hacemos 2x cubo sobre x menos 7 sobre x. Podemos simplificar, se nos va ese, aquí se baja 1, se va este, y nos quedaría 2x cuadrado menos 7 sobre x. Entonces, la primitiva sería la integral del 2x cuadrado, estamos haciéndole paso a paso, menos 7 sobre x de x. Vámonos hacia acá.
esa primitiva tendría que ser igual. Sale ese 2 fuera de la integral. Y entonces nos quedaría x cuadrado. Vamos a utilizar la propiedad de la suma, por lo tanto, nos quedaría aquí de x menos, creo que ya no me va a alcanzar, ahí. Menos, ese 7 también puede salir de la integral, por lo tanto sería menos 7 integral de 1 sobre x de x, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos la integral de x cuadrado sería x al cubo. Revisen en la tablita. ¿Quién me dice qué más? Sobre 3, correcto. Menos 7, la integral de 1 sobre x. ¿Quién me dice? Logaritmo natural de x. Correcto, logaritmo natural de x. Tenemos hasta ahí. Más una constante. ¿Si estamos claros? Sí, profe, claro. ¿Listo? ¿No hay dificultad? Bien. Un momentito. Dígame. Ahí está. No le borre, Inge. Ya, ahí está. No se preocupe. Gracias, Inge. ¿Listo? ¿El resto? Inge, ¿Todo listo. bien? Sí. Bien, ya. Buenísimo. Continuamos. Por favor, hallé la integral de la función x sobre x cuadrado menos 7x más 2. Ese ejercicio se queda de reto para ustedes, ¿sí? Háganlo como estudio independiente, ya que nos queda muy poquito tiempo. Bien, entonces, para terminar, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que hemos estado viendo hasta hoy, ¿sí? Primero, ¿quién me dice cuál es el concepto de derivada de la clase anterior? ¿Qué es una derivada? ¿Qué entendemos por derivada? ¿Quién me ayuda? Es una nueva función que se obtiene a partir de otra función. Ya, listo. O se deriva de otra función. Correcto, listo. Matemáticamente, ¿qué propiedades tiene la derivada? ¿Quién recuerda? La suma, la la multiplicación, resta, cociente, exponencial. exponencial.
Ya, correcto, listo. Las propiedades, suma, resta, multiplicación y cociente, ¿sí? Lo de potencial y eso eran las reglas que venían asociadas a la derivada. Ajá, listo. ¿Cuándo se daba la derivada? Es decir, ¿cuál era el paso previo para que nosotros le llamemos derivada a una operación? Cuando el límite exista. Correcto, cuando existía el límite, muy bien. Y además, cuando ese límite tendía infinito a cero. Cuando el límite, cuando tenemos que la variable tiende a cero, ¿sí? Cuando los intervalos de medida siempre son mucho más pequeños, ahí se intercambia ese límite por una derivada. Algo similar en las integrales. ¿Qué era una integral? El área bajo la curva. Es un área bajo una curva, ¿correcto? ¿Quién me daba la curva? ¿Quién está representando a la curva? La función f de x. La función, correcto. La función f en x o f de x. Ahora, siempre teníamos, o siempre que necesitamos hallar un área bajo la curva, debemos dar un intervalo en el cual queremos hallar el área, ¿correcto? En ese caso, las integrales, cuando tienen esos intervalos, ¿cómo se denominan? Integrales definidas. Correcto, correcto. De lo contrario, serían integrales no definidas, ¿correcto? O indefinidas. Listo. ¿Cuál es el procedimiento que siguen las integrales no definidas? ¿O qué es lo que nosotros hacemos con las integrales no definidas? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué estamos hallando? Desde la función. La función original. La función primitiva. Una función primitiva, ¿correcto? Que teóricamente esa función primitiva es la que representa al área bajo la curva, ¿sí? Es decir, nuevamente, cuando el área no me da un número, me da una función y esa es la función primitiva que nosotros hallamos en el procedimiento de integración. Listo. De todas maneras, si a partir de ello queremos hallar el área bajo la curva, ¿cómo se halla? Con la función primitiva, ¿cómo hallamos el área bajo la curva? La derivada, ¿no? ¿Cuándo? Nuevamente, si ya hallamos la función primitiva, con esa función, ¿cómo hallamos el área bajo la curva? Es del punto B menos del punto A. Correcto, la función evaluada en el punto B menos la función evaluada en el punto A. Correcto, ¿sí? Entonces, con ello... Profe, una pregunta. Dígame. Estaría bien dicho, según lo que aprendí yo, decir que es la función menos la función del límite superior menos la función del límite inferior. También, sí, no hay ningún problema. Lo que pasa es que los términos quizás podamos equivocarnos, porque el término límite, recuerden que es un procedimiento de análisis que quizás pudiera estar involucrado. Entonces, solo para no equivocarnos, quizás diría cambiar el término, nada más, pero realmente es correcto, no hay ningún problema.